por no hacer lo necesario para complacer a papá, la culpa que siento al no amar a mi madre, a quien debería amar, o simplemente la culpa de estar vivo. Al negar esta realidad, esa culpa, la ira, la vergüenza, el miedo, la tristeza, estos niños están tratando de convencerse a sí mismos y a los demás de que su familia está bien. Un buen ejemplo de esto es Juan. Juan tiene 13 años y un sábado por la tarde su papá sale por la puerta del frente de su casa, borracho y dando traspiés. Al ver a unos niños que pasan por la acera en sus bicicletas, empieza a gritarles y a decirles malas palabras. Cada vez grita más fuerte. Juan corre hacia el frente de la casa, la gente empieza a juntarse, todos están mirando cuando de pronto pierde el sentido por la borrachera y se cae ahí mismo en la calle frente a la casa. Todo el mundo se acerca. Después de 25 minutos llega la policía y el papá sigue sin recobrar el conocimiento. Lo meten a la casa como un favor. Para entonces Juan ya estaba en tratamiento conmigo y le dije, entiendo que esto debe haber sido muy vergonzoso para ti, el que haya insultado a tus vecinitos y que todos lo hayan visto ahí tirado y lo que... Él me contestó, no, la verdad es que no sentí vergüenza, ¿no? Le pregunté, ¿no te enojaste con tu papá por ponerte en esa situación? No, no me enojé, dijo, yo sé que mi papá está enfermo. No puedo enojarme con él, no fue su intención. No lo hizo con intención, yo sé que no. Después le pregunté, ¿no te sentiste triste por tu mamá o por tu hermana? ¿Por qué habría de sentirme triste por ella? No. No era precisamente por comprender el problema de su padre lo que hacía que Juan no sintiese nada, sino su sistema de negación, lo que le hizo no sentir. El sistema de negación, que repito, es muy parecido al del alcohólico. Juan y yo trabajamos juntos por 4 o 5 semanas más. En una ocasión le di una hoja de papel y le dije, Juan, vamos a hacer una lista de sentimientos que creas que tiene la gente en general. Cuando Juan y yo terminamos esta parte del ejercicio, habíamos hecho una lista de 17 sentimientos de los que creímos que todos nosotros sentimos algunas veces, quizás diariamente. Le pedí a Juan que dijera la lista de sentimientos y que en cada sentimiento se preguntara a sí mismo, ¿he tenido este sentimiento por lo menos una vez en mis 13 años de vida? Que sí he tenido este sentimiento por lo menos una vez en mis 13 años de vida. Y cuando Juan terminó esa parte del ejercicio, pudo decirme, en mis 13 años de vida he sentido 12 de estos sentimientos. Y eso es mucho, mucho para un niño que unas semanas antes no era capaz de sentir absolutamente nada, pero quedaban todavía 5 sentimientos más en esa lista, 5 sentimientos más que Juan sabe que todos los demás los sentimos, pero como buen hijo de alcohólico, él no debe sentirlos. Juan no siente tristeza, ira, miedo, vergüenza o soledad. Tristeza, ira, miedo, vergüenza y soledad. Juan, ¿por qué crees que la gente tiene estos otros sentimientos que tú nunca tienes? Y rápidamente me contestó, quizás sea porque tengo que ser rudo. Y esa es una buena razón para mí como niño o como esposa, el no sentir. Para que Juan pueda ser honesto con sus sentimientos, necesita sentirse a salvo. Generalmente hablamos de que deben sentirse psicológicamente protegidos, pero también es necesario que se sientan físicamente protegidos. Es importante que los niños entiendan lo que es el alcoholismo, que entiendan el concepto de enfermedad, las lagunas mentales, los cambios de personalidad, la negación coalcoholismo, lo que es un propiciador, lo que es una recaída. Es muy importante que los niños entiendan estos aspectos de alcoholismo, porque están viviendo el alcoholismo y no son inmunes a sus efectos. Viven dentro de él y no pueden entenderlo. Pero no solamente necesitan entenderlo. Debemos darles la oportunidad también de que expresen sus sentimientos. Ni con toda la comprensión del mundo sobre el alcoholismo no podrá borrar la multitud de intensos sentimientos que estos niños experimentan y generalmente reprimen. Creo que es absolutamente necesario que alguien, un padre alcohólico en recuperación, un padre no alcohólico, un consejero escolar, un consejero familiar, un maestro,
Una hermana mayor, un amigo, un sacerdote, que cualquiera de ellos esté dispuesto a hablar con estos niños sobre los sentimientos que experimenta viviendo en un hogar alcohólico. Todos los niños tienen el derecho a tener a alguien que sea consistente con ellos. Necesitan tener a alguien que los apoye, a alguien en quien confiar. Es muy importante para los niños saber que cuentan con alguien que los comprende. Un niño necesita poder decir, me dio mucha vergüenza, yo sé que es una enferma, sí, pero a pesar de eso me dio vergüenza. O decir, siempre me decepciona, estoy furiosa, sí, estoy furiosa y no quiero volver a hablarle nunca más. El niño necesita tener a alguien que le confirme que todos estos sentimientos son normales y que ellos no son malos por sentir eso. Necesitan a alguien que les haga ver que esa es una reacción normal en una situación así. Necesitan a alguien que esté dispuesto a escucharlos. El niño necesita estar seguro que cuando llora, ese alguien siempre estará ahí para consolarlo. Necesita tener esa fe. Necesita tener confianza en que al hablar de sus temores no se sentirá agobiado ni paralizado por esos horribles temores que generalmente no es capaz de expresar. Los niños tienen mucho miedo del poder que pueda tener su ira. Es necesario enseñarles que pueden expresar su ira sin lastimar a nadie y que cuando la gente hace eso, casi siempre siente un gran alivio al hacerlo. También debemos enseñarles que ellos no son culpables de cosas sobre las que ellos no tienen control. Hablándoles sobre el alcoholismo, coalcoholismo, discutiendo sus sentimientos, reafirmando sus sentimientos. Haciéndoles que expresen sus sentimientos, les estamos ayudando a desarrollar la capacidad de resolver sus problemas. Hablándoles con la verdad, los estamos ayudando a que adquieran confianza. Y con todo esto, ellos tendrán la seguridad que existen adultos que estarán siempre dispuestos a protegerlos, psicológicamente y físicamente. Y el resultado final será que habrán aprendido que los sentimientos no son malos y que es necesario expresarlos. Quisiera contarles la historia del más viejo niño adulto con el que trabajé. Quiero decirles que al referirme a los niños que viven en hogares alcohólicos, no solo me refiero a los infantes o a los adolescentes. Todo lo que aquí he dicho es aplicable igualmente a las personas adultas que se criaron en hogares alcohólicos. El señor Jacobson, entonces, había venido a verme para exponerme a un problema que tenía en su agencia de ayuda y pensó que quizás yo podría ayudarle a resolverlo. No vino a verme como paciente. En el transcurso de nuestra plática, con mucho orgullo me hizo saber que tenía 74 años y estoy segura de que por eso mencionó su edad. Seguimos hablando sobre el problema que tenía en su agencia cuando de pronto me dice, oiga, Claudia, ¿qué es exactamente a lo que se dedica usted? ¿Trabaja usted con niños de padres alcohólicos o con chicos que son alcohólicos? Bueno, me dijeron que usted podría ayudarme. Claro, mi problema es laboral, pero ¿qué es lo que hace usted? Le contesté que mi especialidad es trabajar con niños cuyos padres son alcohólicos. Le empiezo a hablar acerca de mi trabajo después de estar hablando por espacio de 1 o 2 minutos. De pronto, el señor Jacobson, inclinándose hacia mí, empieza a decir, sí, ajá, sí. Sí, me detengo al darme cuenta que desea decirme algo y continúa diciendo, ajá, sí, 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 sí. Mi papá era, sí, era alcohólico. Murió hace mucho tiempo ya, hace años. Yo tendría aproximadamente 12, 13 años cuando murió. Sí, se mató en un accidente. Estaba borracho cuando se mató. ¿Sabe una cosa, Claudia? Nunca llegué a comprender. Nunca llegué a comprender lo que hice. Yo no era un mal muchacho, solo tenía 12 o 13 años. E hiciera lo que hiciera, nada le parecía bien. Tampoco le parecía bien lo que hacía mi mamá. Yo siempre traté. Lo detuve. Tenía ante mí en mi oficina a un hombre de 74 años que no era capaz de entender que él no era culpable del alcoholismo de su padre. Que no era capaz de entender que él no había sido el causante de la muerte de su padre. 61 años había vivido el señor Jacobson con esa culpa. Yo creo que no merecía haber vivido tantos años así. Igual que creo que todos y cada uno de los niños que existen en hogares alcohólicos merecen algo mucho mejor que eso. Para concluir, quisiera compartir con ustedes un poema escrito por una joven de 16 años. Mi papá. Un día al despertarme, él se había ido ya. Se había ido ya, mi papá. Nunca más volvería a casa. Él que siempre me prodigó su amor. Él que siempre me comprendió cuando ella no me comprendía. Él que cepillaba y peinaba mi cabello. Él que adornaba con lazos mi cabello.
Aunque recuerdo todo lo que me enseñó, ¿por qué partió? Yo era muy pequeña para comprender. Ella dice que nunca se pudieron entender. Pocas veces la he vuelto a ver. Parecía que no tenía tiempo para mí. Yo tenía apenas 10 años de edad, pero creo que ahora lo entiendo. Ella dice que él es un alcohólico, una persona enferma que necesita ayuda. Ahora ella lo sabe y yo también lo sé, pero es muy tarde ya. Se ha ido para siempre. Se ha vuelto a casar y tiene una nueva princesita a quien peina y cepilla el cabello, a quien adorna con lazos el cabello. Pero sigue una pregunta sin responder. ¿Por qué tuvo que irse mi papá y me dejó esta soledad? Me siento tan indefensa, señor, porque nunca parece tener tiempo para mí. Yo amo a mi padre, a quien casi nunca puedo ver, y lo amo aún más cuando pienso en lo mucho que él me amó. Quiero agradecer de nuevo a ustedes su presencia aquí hoy y a todos los que han sido particularmente afectados por este problema. Por favor, no guarden sus sentimientos por mucho tiempo. En las familias alcohólicas hemos estado solos con nuestros temores, nuestra tristeza, nuestra ira, nuestra vergüenza y nuestras culpas. Les sugiero que acepten correr el riesgo de confiar en alguien. Para las personas interesadas en este asunto o que trabajan como profesionales en este campo, espero haberles proporcionado algunos conocimientos que les permitan desarrollar un mejor trabajo al tratar a las personas que han crecido en un hogar alcohólico. Gracias.